Buenas noches, ¿cómo les va? Estamos en nuestro video número 20 de esta serie de la profecía del fin, entendiendo lo que viene, lo que nos espera en estos meses que quedan. Estamos ya avanzada la tribulación y la mayoría de la iglesia aún no se apercibe. Muchos no saben ni entienden lo que está pasando, solamente ven que el mundo es diferente, que está complicado, se sienten atribulados en cierta forma. En muchos países ya se vive esos vientos de guerra en una forma más fuerte, esas amenazas continuas de que todo se va a descomponer, la amenaza de que el dinero vale menos, de la lucha que aumenta y el incremento de la maldad. En pocas palabras, se habla en otras partes del disfrute, las riquezas, del poder, y el anhelo del hombre se sigue despertando, la codicia y el deseo de vivir, y pues no querer que Dios venga y cambie esta situación, y el quererse negar ante una realidad apocalíptica como la que estamos viviendo. Yo estoy sosteniendo y afirmo en el entendimiento de la palabra que Dios me ha dado, que estamos avanzando a ese momento glorioso en que veremos al Rey descender. Viene por su iglesia primeramente, por los suyos, y luego hacer juicio a las naciones. Entonces se cumple eso que dice en Malaquías. Ustedes han oído lo que dice en Malaquías, cuando la palabra de Dios dice: y entonces volveréis, dice el Señor, y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Ese momento glorioso llega, es el momento de separar. Dios lo hace en una forma perfecta en este tiempo. Empieza a separar todo lo que usted ha hecho y ha vivido en el temor de Él, o la forma en que ha pasado los años menospreciándolo. Por eso yo les digo, este tiempo es tan importante para que a través de la fe usted se acerque a Él, se reconcilie con Él y busque su perdón y misericordia, porque la característica esencial de este tiempo es que Él viene con ira a juzgar a las naciones. Muchas personas se molestan cuando uno les habla en estos términos y quieren que les hable del amor de Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 2000 años hace que salió esa palabra. Y que Dios dio a su Hijo Jesucristo y lo anunció por miles de años, para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero ese momento se acabó porque el mundo no le recibió, no le conoció. Y a pesar del esfuerzo, lo que Él hizo, el sacrificio, fue desechado por los hombres, la mayoría de los hombres. Entonces por eso ahora es el tiempo de retribución, de dar el pago a cada uno conforme a su camino. Y la Biblia dice muy claramente que es justo que el juicio comience por la casa de Dios. Y si empieza por la casa de Dios, ¿cuál será el fin de aquellos que no creyeron? Ira, enojo de parte de Dios que viene a juzgar esta tierra. Porque si usted es honesto y da un vistazo a su alrededor, usted no va a ver sino maldad en todos los medios, en la educación, en la medicina, en las noticias, en los gobernantes, todo lleno de mentira, desinformación, engaño, avaricia, hipocresía. Todo es falso y mentira. Y usted todavía se enoja porque se le habla de ese Dios justo que viene a exigir su heredad, que viene a esta tierra que Él creó y que Él formó, y ahora a cada uno conforme al pago. Estamos en este tiempo apocalíptico y estamos llegando al cuarto sello.
he ido más o menos donde pienso que debo estar para caminar en base a lo que vamos viviendo. Si usted prende su televisor, su radio, sus noticias, su internet, se va a dar cuenta cómo está el mundo. Una amenaza que yo les dije de guerra nuclear que no va a parar hasta que el Señor venga. Muerte. Vamos al cuarto sello. Ya hablamos de ese primer sello, que es la aparición de un nuevo orden mundial, un poder político que nadie puede destruir, porque gracias a la prevaricación, ya les expliqué lo que es la prevaricación, el engaño de ese poder a las naciones, ahora tiene, como dicen, el sartén por el mango, tiene bien cogido, sabe que puede dominar, por eso está dedicado a hacer la guerra. Esa bestia de 7 cabezas ya se levantó, ya les he dicho cuál es, en el libro que lo envío gratis, a quien lo pida y no lo tenga, audiolibro para que le quede fácil de escucharlo varias veces y entenderlo. Ahí explico cuál es ese reino. Yo me refiero al mundo occidental, que ya se levantó, que aparece como un poder humanamente invencible, que ningún país puede hacerle frente. Ningún otro reino como el reino oriental puede enfrentarse porque es inferior en todas las formas. Así como está Israel atacando al Líbano, como hizo con Gaza, destruyendo con tanques todos sus edificios, toda su infraestructura. ¿Por qué? Y gente, muchos. Porque ese cuarto sello que aquí vamos a leer nos habla de esa mortandad que se levanta en este tiempo. Vamos a leerlo para que continuemos hablando del tema. Dice Apocalipsis capítulo 6, verso 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Y miré aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Escúchenme que les voy a explicar este cuarto sello. Ya les dije, el primer sello apareció, que es ese gobierno, ese poder político militar que conforman hoy en día Estados Unidos y la OTAN, Estados Unidos el G7, esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, porque era una alianza de naciones. Ahí les explico muy bien cómo Rusia era el octavo, fue expulsado, y los otros 2 eran como oyentes, simplemente sin voto dentro del G7. Eso cambió y pasó antes de que surgiera ese poder político y recibieran el poder de una vez, y se constituyó en ese poder absoluto para todo ese mundo occidental, que incluye la OTAN y toda la Unión Europea, y se levanta en una fuerza que no se puede hacer frente en ninguna otra forma, ningún reino de la tierra se levanta como ese poder sobre todos los demás, esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos que dice la Biblia. Y luego se levanta el octavo cuerno que tumba a los otros 3 y se queda en poder de ellos. Ese octavo cuerno es ese mismo que habla la palabra de Dios allí en Apocalipsis capítulo 12, cuando hablamos de la mujer en el desierto que arrojó la tercera parte de los ángeles y se levanta a hacer guerra contra la iglesia. ¿Ve? Entonces fíjese, todo está muy claro. Hoy espero que pueda entender más. Ese primer sello es la aparición de ese jinete del caballo blanco que viene venciendo y para vencer. Quiere decir, no hay quien se le ponga enfrente. El segundo sucedió después, poco tiempo después de que se levantó ese orden mundial, allá a finales del 2021, se inició la guerra ese febrero,
se quitó la paz de la tierra. Si usted ha tenido oportunidad de oír otro de mis videos anteriormente, desde el 2020 estoy hablando, haciendo videos, haciéndoles ver, porque esta profecía me fue abierta y entonces yo no podía quedarme callado. Desde entonces es difícil cerrar mi boca y no contar todo esto que he visto, porque puedo entender la profecía. Entonces yo les decía que se levantaba, la paz era quitada de la tierra y ya no iba a haber paz, ya no iba a haber más paz. Y de hecho, ya estamos en el 2024 y no hay más paz. Se han pasado 2 años largos de esa guerra que se inició y no hay posibilidades de que haya paz. Se habla así muy por encima de una tregua de paz. Mentira, no va a haber nada. Eso va a ir en aumento porque aquí leímos en el libro de Daniel, que también lo vamos a tener en cuenta. Les voy a leer esta parte también en Daniel que concuerda muy bien con lo que estamos hablando. Desde que se inició la prevaricación, dice, estando la provincia en paz y en abundancia, como estábamos antes del 2020, cuando todavía no había pandemia. Estábamos en paz y en abundancia, trabajo. Yo recuerdo había ganado en Estados Unidos lo que nunca gané en toda mi vida, en productividad, y había abundancia. Yo vivía en Orlando y Miami y eso se trabajaba muy bien. Todo el mundo trabaja y haga dinero. Una economía muy próspera. Dice, y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Dice Daniel capítulo 11, verso 24. Botín, despojos y riqueza repartirá a sus soldados y contra las fortalezas formará sus designios. Fíjense que esto no es fácil de entenderlo, sobre todo coordinarlo con el libro de Apocalipsis que encaja perfectamente. Después de que estábamos en paz, se levantó ese anticristo, tomó control, o ese octavo cuerno que derribó los otros y que hoy trabaja con esos 7 y está en poder de ellos, del mundo. Y lo está haciendo en base a esa tecnología tan especial que va a terminar apoderándose de las almas, porque es así como lo va a hacer. Esa inteligencia que es de otro mundo, que salió así de la noche a la mañana, cuando ya nos hablaron de que, bueno, que es hasta difícil controlarla. Y el temor que hay ahora no es que se desarrolle, sino que después quién la controla. Y así va a ser. No va a haber quien la controle, porque ese es el poder que usa el enemigo, que va a usar para lograr sus propósitos. Así que el que oye, entienda, desarrolle su entendimiento, sea perspicaz y tome todo lo que estoy diciendo, porque créame que esto tiene una base bíblica muy fuerte. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. Aquí está hablando de los reyes del norte y del sur. Al norte está Rusia, al sur está China. No como se miraba. Fíjese que si usted escucha todo el capítulo 11, se va dando cuenta cómo va cambiando la geografía de la narración bíblica de acuerdo al tiempo que se va viviendo. Entonces, unas veces el sur se ubica en los países del sur de Israel, esos países árabes, y otras veces se ubica ya en lo que es el dominio, que está hablando del poder del anticristo, que ya forma parte del occidente. Por eso dice que se extiende hacia el este, que es el lugar contrario, exactamente donde se extendió occidente. Tenía su dominio en la parte de occidente con relación al mundo y se extendió a través de la OTAN hacia el este y se fue extendiendo hacia allá. Es esa bestia que justamente llega allá. Entonces luego ya se habla de los reinos del norte y del sur. Entonces ahí es donde se confunde, pero también por eso se habla de la tierra deseable, de la tierra que sabemos nosotros es Israel. Entonces así puede uno diferenciar que hacia el sur está Israel, entonces no es el del sur.
Entonces habla del norte y del sur y eso cambia. Ustedes no lo van a entender tan fácilmente, pero créanme, esto es de mucho tiempo de oración y esperar uno que clamarle a Dios para que le vaya revelando parte por parte. Y eso sí, estudiar la Biblia por mucho tiempo, creer en ella y entender que Dios tiene en esto toda esta sabiduría y entendimiento. Y así es. Entonces, este cuarto sello, el propósito del cuarto sello es provocar a los fuertes, provocar las potencias a la guerra en una forma convencional, como ha sucedido desde ahí. Desde ahí, desde que la paz fue quitada de la tierra, se ha hablado de guerra nuclear, pero en una forma como que no se quisiera usar, así muy disimuladamente, para llevar a estas fuerzas a actuar en una forma convencional, como lo hace Rusia con Ucrania muy discretamente, usando sus armas convencionales, respetando hasta cierto punto lo que más se puede. Últimamente ya ha llevado es que una bomba parecida a la nuclear, pero no la menos, no alcanza a ser nuclear, pero que ya tiene lista para usarla cada vez bombas más potentes, como Estados Unidos también. Esas bombas de racimo y bombas que en otro tiempo estaban prohibidas y no se querían para la guerra, hoy ya están metiendo de todo. Entonces la guerra va cogiendo otro color, color más entre más tiempo, más resentimiento y más deseos de pelear. Y sobre todo en quien tiene el poder y quiere, ya tiene un objetivo. Porque este que salió venciendo y para vencer este reino ya tiene un objetivo trazado. Entonces, uno, primero su jefe, que es el anticristo, él tiene planes de sentarse en el lugar de Dios. Los otros no saben cuáles son los planes de él. Creen que lo están ayudando, los están ayudando y todos unidos en el deseo de enriquecerse y la codicia y querer tener más y adueñarse de la tierra, porque no les es suficiente lo que tienen, sino que quieren más. Una característica de la riqueza y el poder es eso. El que quiere tener más y no se sacia. Entonces, por más que cuenten miles de millones en sus bancos, que son dueños de sus bancos, de todo, el poder eso no les basta. Ni siquiera el poder les sacia. Ellos quieren más. Quieren destruir y acabar con todos. Entonces, por eso llevan a estas otras potencias a una provocación continua. Tales potencias como todo lo que es el mundo oriental, esos países musulmanes que siempre se han rehusado y han sido enemigos de la ideología occidental, porque la ideología occidental es de enriquecimiento total y un disfrute pleno y libertades extremas. Y ellos llegan hasta cierto punto, de pronto el bolsillo les gusta, pero ya cruza sus bases morales y ya chocan, entonces ellos se han resistido a ese mundo occidental por mucho tiempo. Entonces no se han hecho parte así plenamente de esas alianzas. Son temerosas como las que tiene Arabia, como todo lo que tiene Egipto, que tienen alianzas con Occidente que son el mismo Turquía, que son así que van en contra de sus creencias religiosas y van por muchas conveniencias económicas, porque manejan mucho dinero con Occidente y todo, pero que no son de fiar porque no se van a mantener fieles a Occidente, porque realmente no tienen en sus corazones esa ideología occidental, sino que guardan su cultura todavía, en buena parte, aunque el dinero les compra el alma de los hombres, entonces corrompe. Entonces son algunos países así como Egipto, Turquía, Arabia, todavía se dejan llevar más del dinero. Qatar, esos países que tienen mucho dinero. Entonces, como que no quieren la alianza tan allá con Occidente, pero pues la aceptan. Pero llega un momento en que ellos se tuercen, todos esos, y se van a torcer y pues se tuercen para Occidente, se enderezan en sus costumbres, porque se dan cuenta con quién están tratando. Y entonces no se van a prestar a ese tipo de corrupción extrema a la que ha llegado Occidente, que ha llegado a aceptarlo todo, hasta perder toda clase de discernimiento del bien y del mal. Se habla con los muchachos de hoy, ellos no saben qué es bueno ni malo, no saben. Uno le da pena con ellos porque
Cuando uno les habla de Dios y de Satanás y del juicio de Dios, se asustan, pero no lo asimilan a sus costumbres, porque ya sus conciencias están cauterizadas. Entonces ellos ya no pueden discernir. Les es muy difícil llegar al conocimiento de la verdad. Es como una mujer de hoy, que usted toma una mujer de hoy, es muy distinta a las mujeres de antes. La mujer de antes le era fácil permanecer con su marido, casarse y quedarse allí 20, 30, 40 años. Le era muy fácil. Hoy les da susto, pánico. Cuando usted les habla de que para toda la vida, se asustan. Ellas solamente lo que les dura el amor y el enamoramiento, luego les pasa y ya no son capaces. Igual los hombres pierden la capacidad de funcionar en esa forma de vida y entonces ya es muy difícil cambiar y adaptarse. Así es el entendimiento de las cosas. Eso se llama disfuncionalidad. Se pierde la capacidad de funcionar en la forma en que Dios lo creó. Y es difícil. Por eso les es muy difícil venir al conocimiento de Dios. Por eso es que ya les he explicado, el Señor tiene que coger todo esto, cambiarlo. Aquí cuando Él viene y saca unos cuantos, saca los suyos en el rapto. Sí van a haber multitudes. Son multitudes porque son muchos. Pero hay 8.000 millones de habitantes hoy. Y la generación antigua, anterior y la anterior, y los que esperamos en Cristo de muchas generaciones. Entonces, hay multitudes, hay mucha gente, pero no es nada comparado con lo que hay, con la cantidad que hay. No es mucho. Se cumple lo que la Biblia dice, que si vuestra descendencia fuese como la arena del mar, en multitud las estrellas del cielo, tan solo el remanente será salvo. Un puñado que el Señor saca. Eso es lo que se salva. Lo demás, ya lo he dicho, es como si Dios hubiera tenido que crear a muchos para salvar unos pocos. De lo difícil que es el corazón del hombre. Entonces, para uno confiarse, por eso dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre, dando a entender que el corazón de uno no es fiable. Uno solo puede apoyarse en la palabra de Dios. Entonces, este cuarto sello, para que no nos vayamos fuera del tema, este cuarto sello se abre justamente eso. Se abre el Hades, la muerte. Dice, un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. O sea que una cuarta parte de la tierra es entregada a este momento, a esas armas convencionales de Rusia, Ucrania, China, que se quiere, es el objetivo. ¿Cuál es? Que el objetivo de Occidente es despertar al fuerte, que es China. Entonces este cuarto sello se cierra cuando China arranque y venga toda esa mortandad de todos. Bien. Una cuarta parte de la tierra estamos hablando de 2.000 millones de habitantes. Ahora si usted cuenta, van unos poquitos millones entre Rusia, Ucrania y las guerras que hay aquí ahora mismo. Entonces, pero apenas esto es una avalancha y apenas se está iniciando. Si usted ve, ayer oía las noticias de Israel y dice que ya se está defendiendo en 7 frentes. ¿Esos 7 frentes qué significan? Está encendiendo ya la llama por 7 partes distintas, provocando la guerra en toda parte, para poder dar lugar. Imagínense lo que viene. Y por el otro lado, está provocando a China también. Y Rusia, que ya está con Ucrania allí también y todos los demás listos para entrar en la guerra. Ese cuarto sello va a ser convencional en la batalla, quiere decir. Por eso aquí lo habla de los que son muertos por la forma en que mueren
esa cuarta parte de la tierra, por pestes, por espada, que es convencional. A diferencia del sexto sello, que ustedes van a ver que ese sexto sello termina en las 7 trompetas, que las 7 trompetas ya es una muerte diferente, es una guerra distinta, que ya son las consecuencias que sufre la Tierra de la guerra nuclear. Entonces por eso ustedes ven una diferencia grande entre lo que el daño que causa ese sexto sello, que es el séptimo, y lo que causa este cuarto, que pues es guerra sin destrucción de la tierra y sin esas consecuencias que narra ese cuarto sello. Así que todo esto que les estoy diciendo, créanme, es coherente. Este tiempo que usted viene, yo les hablé del tiempo, la Biblia lo dice, la Biblia habla de 42 meses, entonces si empezó, la paz fue quitada en febrero del 2022, se inició la guerra, fue porque la profanación del santuario ocurrió mesecitos antes. Estamos hablando de noviembre del 2021. Fue cuando ocurrió la profanación del santuario, del templo que ya les he explicado. Entonces el segundo sello se destapó en febrero del 2022. Entonces estamos avanzando. Estamos en el 2024. Ya tenemos que estar llegando a sus últimos meses para completar los 42 meses. Si usted hace la cuenta va a entender lo cerca que estamos. Y la Biblia habla de que eso, les adelanto, de que esa guerra nuclear dura más o menos 5 meses. Después les voy a explicar por qué sé de los 5 meses cuando entremos en ese sexto sello, para que ustedes sepan por qué. Antes tenemos que ver los 144.000 sellados, de dónde vienen y cuál es su función en toda esta parte, que son los que ya están trabajando, los que recibieron ese evangelio del fin y lo entregan a los 2 testigos cuando ellos se levanten. Pero entonces la confrontación es entre la iglesia y ese dragón. Si ustedes ven en el pasaje anterior que vimos, en ese pasaje de Apocalipsis 12, el propósito de ese dragón era hacer guerra contra la mujer que fue llevada al desierto y da a luz ese hijo, como les decía, que representa el evangelio puro. ¿Ve? Entonces, esos 144.000 fueron llevados al desierto, donde no los puede alcanzar el dragón. El dragón ya no los puede coger. ¿Por qué? Porque ellos no fueron profanados. Su templo no fue profanado. Ellos no rompieron el pacto y son guardados. Por eso cuando ustedes van a ver, se destape en ese séptimo, antes de la séptima trompeta, cuando viene la guerra y empiezan las trompetas, a ellos se les marca, se les pone el sello de Dios, esos 144.000, para que durante esa época jueguen un papel muy importante en esos últimos días, que ya es la guerra más fuerte. Y entonces, más adelante les cuento, para no llenarlos mucho de información ni confundirlos. Porque el Apocalipsis es un libro de misterio que estuvo sellado y todavía para ustedes en buena parte está sellado. Muy pocos son los que el Señor les permite que se vaya abriendo y vayan adquiriendo un entendimiento claro de estas cosas. Es muy valioso y es muy importante. Por eso yo les escribí, saqué los libros y por eso les hago estos videos, para que ustedes oigan y escuchen permanentemente, porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. De repetir y repetir se va quedando hasta el momento en que se necesite usar todo esto que viene. Ahora mismo es necesario acercarse a Dios entendiendo que Él viene. Con que usted sepa y no le quede ninguna duda de que lo que está pasando en el mundo es que la venida de Jesucristo está cerca y ese tiempo apocalíptico está corriendo, está bien. Si usted es de los que dice, esto todavía no va a pasar,
Todavía no, eso de aquí a 10 años. Usted no sabe dónde está parado. Usted no sabe la época en que vive. No hay tiempo para 10 años, ni siquiera 5, ni 2 más. Ya todas estas señales están siendo cumplidas. Y esto es como un rompecabezas. Si usted pone una ficha y la quiere acomodar en otro lado, ya no cuadra. Usted ya no puede acomodar todo esto que ya hemos vivido desde la prevaricación, desde que se aplicó ese versículo, se cumplió, de cuando el poder del pueblo santo regresó nuevamente, terminó la dispersión de ese poder. Allí Jerusalén se constituye en la capital del Estado de Israel nuevamente, hasta ahora. Eso no va a volver a pasar nunca. Y son 7 años desde entonces. Parta de ahí. Y a la mitad de la semana vino la profanación del santuario. Y los sellos fueron abiertos. Ya les conté, febrero, ante la aparición del nuevo orden mundial en la profanación del templo. Luego, ese segundo sello, la paz es quitada de la tierra. Desde entonces, solo guerra. Este tercer sello que usted lo vio y lo estamos viviendo aún, donde usted se manda la mano al bolsillo y dice, ya no me alcanza el dinero porque todas las cosas han subido y se juega con los precios. Ese jinete con la balanza en las manos, indicando que tienen poder para jugar con todos los precios de los productos. Ellos nos dicen cuánto vale el petróleo hoy, cuánto vale mañana, y aun que valga, como hoy en día, que vale casi igual que antes de la pandemia, estamos pagando más del doble del valor de la gasolina que se pagaba antes. ¿Ven? Los precios suben inexplicablemente y así nos han tenido todo este tiempo, y esto se une a la necesidad del pueblo para entrar a este otro sello de la guerra, como si fuera poco. Después de ese maltrato en la subida de precios, ahora tenemos esa amenaza de la guerra, donde necesitamos recoger alimentos porque vienen pestilencias, hambres. Entonces, hay que ser inteligentes, recoja alimentos. Lo que más necesita ahora es eso, porque va a haber escasez en el mundo. Se entiende que la guerra, ya mire la gasolina, ya están amenazando que porque Irán es uno de los grandes productores, entonces la gasolina es posible que suba mucho. Entonces van a tener más excusas para ponernos los precios más altos en todo. Entonces usted, como es inteligente, recoja alimentos, prepárese, y sobre todo en su parte espiritual, acérquese más a Él y repase todos estos videos, repase todo esto para que pueda entender más y entienda esta parte que viene de aquí en adelante, porque esto todavía nos falta, tenemos que terminar con los 7 sellos y luego tenemos que ir a lo que viene después, cuando Jesucristo regresa, ese rapto que ya les expliqué en qué momento se sucede, pero igual vamos a hablarlo nuevamente. Así que permanezca, siga estudiando y que Dios los bendiga.